que la mayoría de las instituciones tienen. Entonces creo que eh, en esa perspectiva entra la pedagógica, ¿no? Es decir, no hay que promover nada porque la institución es ampliamente reconocida y por sí misma atrae de manera natural a un número eh, eh, grande de aspirantes, ¿no? Entonces la figura del aspirante pues es una figura genérica eh, que en la mayoría de las instituciones de educación superior pues va siendo canalizada en función de sus preferencias, ¿no? De las carreras que eligen. Entonces, yo no he visto en el caso de la UPN, esto por supuesto se hace desde ninguna campaña amplia, digamos, masiva de la oferta educativa de la institución. Me parece que esto pues ha impactado el hecho de que pues ahora muchos jóvenes optan por la oferta de las instituciones privadas, ¿no? Que como sabemos pues están por todos lados. Entonces, en ese sentido, yo creo que una acción de difusión de la oferta educativa de la institución y en específico de lo que ofertamos en la unidad, pues pienso que tiene que estar vinculada con una estrategia general que desde luego se opera desde la JUSCO, ¿no? En el caso de las licenciaturas escolarizadas, pues todos sabemos eso se maneja desde la JUSCO. Entonces, sería cuestión de discutir si de manera local nosotros tendríamos condiciones para promover la oferta en la zona geográfica donde estamos ubicados, ¿no? Me parece. Sí, y hay muchas cosas. Ay, ¿se atoró? A ver. Ah, está bien. Sí, ¿puedo interrumpir? Bueno, o participar. Sí, sí, ¿me escuchas, Luis? Sí, te oigo bien. Adelante. Te Ok, escucho bien. sí, mira, en efecto yo creo que no hay que darle muchas vueltas de verdad para darnos cuenta que hay muchas cosas que no son visibles ni atendidas. Eh, en realidad hay muchísimas, pero pues ahora sí que se le hace, valga la metáfora de lo que va despegando un avión, se va viendo, arreglando pues todo lo necesario, desde el camuflaje, las llantas, el motor, el chasis, todo en lo que va despegando, pues esa metáfora pues viene muy bien a colación, porque en este punto en particular, eh, yo creo que bajo esa visión hay una preocupación por tener, fíjate, y no es por captar a los mejores alumnos, ¿eh? A mí me sorprende el perfil de los alumnos que llegan a ingresar en Ajusco, en los dos, tanto en licenciatura como en posgrado. Pero no se trata de que en nuestro caso captar los perfiles más altos posibles. También se trata de pues de la apertura, la inclusión. O sea, no vamos a querer formar tampoco estudiantes de élite, sino también atender a la población que pues también están bajos de recursos, pues bajo aprovechamiento, y sobre todo a la luz de este programa que se llama Cero Rechazo, ¿no? Que es un programa por ahí. O sea,
pero es tener la visión de la importancia que es tener alumnos buenos y también estar lidiando trabajando las tensiones entre esos alumnos buenos, lo que implica la didáctica o la enseñanza de esos alumnos buenos con los más rezagados en aprovechamiento. Y diré que sí ayuda muchísimo, muchísimo que entre los mismos alumnos hayan perfiles académicos. Nosotros sabemos que hemos tenido tradicionalmente perfiles tradicionales, o sea, de profesores en servicio, lo sabemos bien, eh, pero aún así, si son profesores en servicio y tienen un alto nivel de reflexividad crítica, análisis, cuando no un alto nivel académico, más de perfil universitario, todos estos alumnos cuando llegan a estar, ayudan muchísimo, muchísimo ayudan a la institución, a los profesores. Y en lugar de tildarlos como llega a pasar de repente, que llegan a ser muy participativos, muy críticos, y se les reprime, se les ahoga la voz. Hemos llegado al grado que han tenido que portarse calladitos porque así se ven más bonitos. Pues no, al contrario, son alumnos que tienen mucho potencial y yo pienso están muy desaprovechados. ¿Y por qué no hay aquí, por ejemplo, premios a los más, más destacados académicamente o en aprovechamiento? No hay premios, no, hasta donde sé, no estoy entero que ni una de las unidades se den esos premios, no, no, ni me he puesto a averiguar, pero al menos donde estuvimos en la 98 y aquí no los hay. Pero apenas estamos en la punta del iceberg porque es cómo esperamos que entren, buscar a los más destacados, identificar esas carencias muy exactas de los rezagados, y es bien interesante ese tema, carencias pero muy precisas, porque son incluso referentes culturales que no tienen, pero también referentes cognitivos y también muy precisos, si uno se da cuenta, ahí en ese espacio. Y tener visualizado eso desde antes. Y en primer año es muy importante esa, y lo estábamos platicando en el otro colegio de seguimiento de alumnos, que las conclusiones fueron, pues, organizar una semana del estudiante. ¿Qué significa en primer año ser estudiante de la 096 en específico? ¿Qué significa eso? Vamos a organizar en marzo, esperamos, esa semana. Vamos a ver cómo nos sale. El caso es que esa pregunta ontológica muy rara vez se plantea así abiertamente. Tiene que ver con la voz de ellos, ¿no? Tiene que ver con una recopilación de información, qué tipos, cuáles son las concepciones de los alumnos que esperan ingresar a la 096, qué información tienen, dárselas ya previamente, cuidar toda esa parte. Es más, que cuando ya están en primer año, cuidar la parte de qué instituciones están, cómo, qué se espera de ellos, y dar seguimiento de que en segundo año están atendidos, porque mira, y esto ya pertenece a seguimiento, pero amarra con lo de captación, y muy, muy precisamente. Eh, entran a sus clases, cada maestro por su lado, y después vuelven a entrar. Y muy de vez en cuando, pues se enteran de esos apoyos institucionales. Deberían haber mensajes como el de me preocupa tus calificaciones, me preocupa tus trabajos, cómo los vas desarrollando. Todo también
tutoría también ahí tiene que ver. Me preocupa tu relación con los compañeros, tu sentimiento de cómo te sientes ir en unas instalaciones como en la que estamos, ¿no? Todas esas preguntas. Y en realidad, si no las sacamos así a colación, eh, parece como la alfombra, se guarda la basura abajo de la alfombra y permanece ahí abajo. Entonces son temas que tienen que salir. ¿No? Los alumnos no vienen así de cualquier lado, ¿no? Tienen toda una historia atrás. Me hablaban ayer de alumnos que una alumna tenía su puesto con su mamá en un tianguis y no me acuerdo qué preguntas les hacían, pero en realidad referentes académicos, fuera de lo que es llegar a una clase, sentarse, escuchar al profesor, cumplir con las tareas, ¿eso es realmente la concepción? ¿Es eso? Entonces es ir más allá y mm, ir hacia lo que significa, mejor dicho, hacia las fuentes de lo que es un orgullo, hacia esas fuentes. Y no lo digo en cuanto a investigador, lo digo simplemente en cuanto a estudiante. A ver, lo planteo así y coloquialmente. Eh, Muchas de las prácticas de varios, y hablo por la historia de la institución, muchas de las prácticas docentes de profesores vienen de una especie de mimetismo de que ellos mismos fueron profesores de primaria, secundaria, y esas prácticas las traen a nivel universitario. Las implicaciones de eso son fuertísimas porque un grupo de universitarios no es lo mismo a un grupo de niños, 9, 10 años, 6, y sin embargo, se hace este traslape y entonces tenemos que, a ver, ¿cómo se hace un diagnóstico? ¿Cómo se hace un diagnóstico? Eh, Detectar el problema, ok, se hace todo un estudio, el contexto, etcétera, y el problema ya lo detectamos. Eso lo vi muy bien cuando estaba Mario Leiva. Eh, Se hace el diagnóstico, el contexto, se detecta el problema, una pregunta, y después de la pregunta sigue, este, pues vas a practicar, sobre ese problema vas a practicar. Y por ejemplo, si son problemas de convivencia y practicas un ejercicio de convivencia, simplemente no, la parte de análisis de la acción es la que se saltan, pero terrible, tremendo. Nada más existe diagnóstico y después sabes que existen análisis de la aplicación, porque dice diagnóstico, ahora diseño de la práctica y después de la práctica viene ya una evaluación de la práctica. O sea, de diseño de la práctica viene un reporte, ni siquiera es una evaluación, de cómo te salieron las cosas al aplicar esa práctica que propusiste. Ve, ¿no? O sea, ahí está en medio de esas dos, y entre diseño y a ver cómo salió esa aplicación, debe estar el análisis de esa práctica. Totalmente saltado todo lo que es un trabajo del campo, de que nos enseña la ciencia, las universidades, de lo que es el análisis de la acción, ausente, ausente. Y entonces, muy empírico, muy lírico, es lo siguiente, porque me decía hace tiempo alguna alumna, yo no entiendo lo que quieren decir por proyecto de intervención. No entiendo eso, por proyecto de intervención. Bueno, le di un librito, con una copia de un librito de Semmelman, Conocimiento y Sujetos Sociales, donde bien sencillito dice, en un municipio existen problemas de agua, luz, pavimentación, construcción
del centro cultural, del palacio municipal. Bueno, no, es el siguiente. Existe el reto de introducir tubería de agua. Y entonces, la cultura, a ver, ¿qué implicaciones tiene el hacer ese ejercicio? No nada más en cuanto al lugar, a los lugares donde va a correr esos tubos, sino en cuanto a la concepción que es el trabajo de que miembros de la comunidad excaven, las implicaciones culturales de todo lo relacionado a poner tubería de agua. Ahora las económicas, coordinación con el gobierno, etcétera. Ahora las políticas, qué repercusiones tiene con las elecciones, con las estructuras de poder, las sociales, tiene algo que ver las familias, los capital social de las organizaciones ahí. Entonces, se divide en dimensiones esa acción que es los problemas implicados en esa acción que es introducir agua mediante tuberías. Ajá, se divide en dimensiones. Entonces, la acción, el análisis de la acción, se divide en dimensiones y mientras se va ejercitando esa, hasta ejercicio, o a lo mejor ya la aplicación de lleno, mientras se va ejerciendo esa acción, se va analizando. Y si no, si ya pasó la acción, pues se va en retrospectiva analizando, pero se analiza la acción. Bueno, y esta alumna me dijo, pues yo no le entendía ni uno de los maestros, hasta que me dio ese libro le entendí. Y es que es sencillo, es que cuando el hacer las cosas tiene toda una ciencia de análisis y viene de un prejuicio que bien remarca Max Weber, que dice, no es lo mismo si yo ejerzo la acción a que sin analizo, porque o camino o la analizo, pero después, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Digo, hay quien dinámicamente presumirán que sí, pero al mismo tiempo que la hacemos estrictamente, más difícil, mucho más difícil. Pero entonces ese prejuicio de intervención es el que está presente, eh, el de, el de, pues tengo que diseñarla y después ya la reflexiono, el ejercicio. El ejercicio no se analiza, nada más se hace, como si la acción no tuviera, nada más se hace y ya. Y ya después reporto cómo resultó. Ajá. Pero no es un análisis ni siquiera es un análisis de la acción retrospectiva, es un decir, mi ejercicio que yo propuse me salió bien porque me tiene que salir bien. Bueno, yo me extendí demasiado en este punto, pero lo explico porque previo a que ingresen a una universidad, ni idea de esa partecita del análisis de la acción. Entonces, los que entran, ¿cuántos tienen esa idea? A ver, les preguntamos a los nuevo ingreso, les preguntamos, eh, ¿cuáles son las dimensiones, eh, cuáles son las consideraciones temporales y también las atemporales del análisis de una acción? ¿No? Bueno, vamos más sencilla, más sencilla. Para analizar una acción, ¿qué se necesita? ¿Cómo se haría? ¿No? Eh, no se analizan acciones, se hacen ejercicios y después o me salieron bien o me salieron mal y viene el jefe y me pone una calificación o el maestro. Fíjense, ¿eh? No sé si se dan cuenta de las implicaciones. O sea, hago el ejercicio y después viene quien me diga si voy bien y voy mal. Así, muy lírico, tremendamente empírico, tremendamente empírico. Bueno, paso al micrófono porque tiene que ver entonces con antes del ingreso, cuidar todos esos aspectos, todas esas cosas, no porque exijamos que tengan la formación ya universitaria, sino ya previniendo. Bueno, les paso sus reflexiones, que estoy seguro que son valiosas. Adelante.
bueno, no quiero tampoco monopolizar el uso de Miguel, solo puntualizar una cuestión que me parece importante. Creo que el colegiado de alumnos debe trabajar cerca con el de seguimiento, ¿no? Como está diseñado el proceso de ingreso para los alumnos en las licenciaturas escolarizadas, me parece que tenemos poca incidencia en esta idea de visualizar un poco más el perfil de los estudiantes que van a ingresar. Como sabemos, pues eso ser en posgrado, en licenciatura es complicado, pero sí creo que una vez que el examen estandarizado selecciona y define quiénes son los nuevos estudiantes, ¿no? En los dos programas de licenciatura escolarizadas que estamos atendiendo, ahí debe empezar el seguimiento, buen proceso de inclusión que nos permita ir visualizando las condiciones socioeconómicas desde donde estudiantes eh, tienen su plataforma para atender sus estudios universitarios y luego las condiciones ya más, digamos, cognitivas, más de desarrollo intelectual con la que llegan a los primeros semestres de las respectivas licenciaturas. Entonces, desde a mi parecer, tiene que haber un trabajo más fino de seguimiento, ¿no? Creo que en estos 2 años de pandemia ha sido claro que el impacto económico en las familias fue muy fuerte y entonces hemos tenido niveles altos de deserción porque los estudiantes que se matricularon en el proceso tuvieron que decidir acompañar a las familias en la búsqueda del sustento, ¿no? Y aquí, bueno, pues nosotros nos quedamos prácticamente sin herramientas para retener y para no, digamos, propiciar que se dieran las bajas, ¿no? Tenemos sobre 2020, quizá en 2021 ya no fue tan fuerte, pero en 2020 sí tenemos un impacto alto de bajas por impactos socioeconómicos de la pandemia en las familias, ¿no? Y entonces, pues los estudiantes se convirtieron en acompañantes, en sustentadores, ¿no? De las necesidades de las familias. En 2021 no lo vi tan fuerte. En pedagogía tuvimos un grupo que ingresó, a mí me tocó dar clases en ese grupo de nuevo ingreso y tenía un perfil muy interesante, ¿no? Había compañeras que ya estaban en su segunda carrera, ¿no? Sí teníamos una base importante de jovencitos recién egresados de la pandemia, pero desde luego también eh, muchas inquietudes en boca, ¿no? Sobre este acercamiento entre la expectativa que ellos traen en su cabeza, en su imaginario, al ingresar a una institución como la UPN y lo que descubren y les ofrecemos el profesorado una vez que se convierten en alumnos, ¿no? Ahí el seguimiento me parece que tiene que ser más fino, más cercano para poder interesar, para poder involucrar de una manera mucho más amplia, más consistente, más comprometida, diría yo, y más convencida de que la opción que ha elegido como carrera profesional, efectivamente eso es eh, lo que sustentando junto con ellos. Entonces, en concreto, me parece que captación y seguimiento son dos colegiados que tendrían que estar trabajando de la mano. Ahorita tengo entendido que las fechas para el proceso de admisión ya están corriendo, es decir, ya están definidos los calendarios. Eh, Desconozco qué solicitó la unidad 96
para matrícula de nuevo ingreso en las licenciaturas escolarizadas. El año pasado solo entró un en cada licenciatura. No sé si ese mismo criterio se aplica para este año, y pues la convocatoria, según las fechas, pues debe estar próxima a salir, ¿no? En febrero, marzo a más tardar. Entonces, bueno, Sí. y pues si los compañeros Ramiro y A ver, adelante, Ramiro, Valentín, los escuchamos. Bueno, yo, perdón, estoy esperando ahorita una construcción de acá del Ministerio Público, por eso ando en la calle. No te preocupes. Gracias. Me parece que, digo, tengo poco por qué opinar dentro de la experiencia que tienen dentro de la unidad, pero lo que me hacía pensar en el discurso que estaba comentando Miguel y que comentan, me parece que es necesario actualmente tratar de ver el impacto que está produciendo la pandemia como si fuera un evento disruptivo, verdaderamente, y tratar de identificar cómo desde un enfoque psicosocial, cómo afecta no tan solo a la situación del alumno como tal, sino cómo impactó a todos, a la familia, e incluso recursos tecnológicos, todo, porque se modificaron, sucedieron una serie de fenómenos que vinieron paralelos a la pandemia y que pusieron así como vislumbrado, y que se me hace importante como tratar de identificar y saber de qué manera, no tan solo es con los alumnos, sino con su entorno, de qué manera la universidad, para este nuevo ingreso, para lo que sea, de qué manera va a incidir, porque tiene que incidir de alguna manera, porque está incidiendo el fenómeno, es un fenómeno de sanitario, de salud y todo esto que ha venido a impactar de una manera notable toda la estabilidad social, económica, política, cultural, y entonces por lo tanto tendríamos que hacer, me parece, un acercamiento para también identificar cómo está ese impacto, cómo está produciendo para poderles ayudar para este acercamiento a su formación, que ellos mismos puedan ser autoanalíticos de su contexto y ayudarlos a que se analicen para que podamos ayudarlos a contribuir a su formación. Me parece que es un momento oportuno. Entonces, digo, básicamente sería mi comentario por ese lado, como tratar de ver de qué manera buscar estrategias que pudieran verse reflejadas en la acción psicosocial del lugar en donde se encuentran y de ellos mismos, para que ellos hagan un autoanálisis, me parecería. Gracias, Ramiro. Valentín, ¿acabas de entrar o sí has escuchado? Una pregunta. Bien, ya ahora sí que regresó la luz. Ajá. Escuchaba con atención lo que comentas, Miguel. Fíjate que yo creo que tú lo has escrito, tú lo has hablado, la UPN con sus circunstancias, cómo nace, cómo se ha venido desarrollando, y no sé si lo sepas, mi tesis de grado de la maestría fue precisamente un trabajo sobre prospectiva de la UPN, y en este caso lo hice entrevistando a los compañeros de la 096, tanto administrativos como académicos de ese tiempo. Y la perspectiva que salió en ese estudio, pues sí, definitivamente decía que la unidad, en este caso, el futuro era trabajar posgrado, o sea, centrarse en los posgrados, porque reconozcamos o recordemos que la UPN nace con la intención de licenciar a los profesores de normal, y ya logrado eso, pues la UPN desde Ajusco, como también bien Luis dice, pues ahora sí que nos mandan lo que ellos deciden. Pues se crean estas licenciaturas escolarizadas, donde ya tuvimos, pues sí, hace algunos años tuvimos una generación de pedagogía, tuvimos ya pedagogía y psicología, todavía estábamos allá en Añil, recuerdo. No es cierto, todavía estábamos en Molina, en Eduardo Molina, cuando se dio ese ejercicio,
y pues de esta generación se tituló yo creo que un 30%, y yo creo que a lo mejor sí valdría la pena recuperar, así con este ejercicio que tú planteas, ¿qué pasó? O sea, ahora sí que el famoso estudio de egresados, ¿qué ha pasado con esos egresados? ¿En dónde están? ¿Por qué no se titularon los que no lo han hecho? Y demás. Y yo creo que también, pues ahorita, insisto, bien lo dice Luis, yo creo que los que mejor pueden dar información de quiénes somos y cómo somos, pues son nuestros propios estudiantes. Entonces, ¿por qué no hacer, pues sí, un famoso Google Forms, un cuestionario básico, sintético, donde se les pregunte esto que tú planteabas? O sea, digo, porque el tema que tú comentabas de lo que es el proyecto de intervención, pues bueno, ya esa generación o esa licenciatura, entiendo, ya se va, ya no tendremos LEP. Y también aquí déjame decirte algo, y lo voy a decir con mucho respeto. Hubo quien en la unidad era encargado de la comisión de titulación o encargada y nunca hizo tesis. O sea, ella se graduó por examen de conocimientos. Entonces, si vamos a esta lógica, a veces decir, hay que hacer un proyecto de intervención, y lo digo con mucho respeto, ¿cuántos hemos hecho proyectos de intervención y que conozcamos los elementos, así como tú dices? O sea, un diagnóstico, ¿quién no sabe hacer un diagnóstico? Un diagnóstico educativo, un diagnóstico socioeducativo. Y insisto, lo digo así porque yo sé, y desde mi mirada, ahora sí que con los 20 y tantos años ahí en la unidad, en la 096, yo lo que he visto, y también bien lo decías, pues quienes formaban a las personas que ingresaban, pues eran profesores normalistas, profesores normalistas que después hicieron estudios de posgrado, pero que digamos, como tú bien dices también, ¿quién estaba preparado para trabajar con adultos? En este caso, para enseñar a adultos, para educar a adultos o reeducar a adultos. Creo que es un tema que se podría comentar y discutir como una reflexión de qué elementos, como recuerdo, según esto, cuando ingresé a la UPN, nos llamábamos asesores. Nos llamábamos asesores porque en realidad las unidades eran a distancia, entonces los maestros iban así como que el sábado o entre semana, tú les decías, léete este libro y vienes y lo discutimos o lo reflexionamos, y luego se armaban estos grupos para trabajar en LEO 85, recuerdo, donde nos reuníamos los 4 docentes que estábamos con la persona y le íbamos guiando en su trabajo. Y creo que eso es algo que pues se perdió definitivamente cuando se acaba esa licenciatura, y creo que sí tendríamos que repensar cuál es el papel actual de la UPN, cuál es el papel actual de la 096 en términos de la población con la que estamos trabajando. Bien, ustedes lo están diciendo, por lo menos habilidades de pensamiento. Recibimos una generación con 23 personas, ya está reducida a 18, casi 17 por los avatares, como bien dicen también ustedes, de la enfermedad, de la pandemia, que es terrible. Entonces esto ha mermado en mucho, pues sí, las cosas. Entonces yo sí creo que tendremos que hacer, como bien dicen, una buena reflexión de con quién estamos ahorita, con quién estamos y, entre comillas, qué esperan de nosotros. ¿Qué esperan de nosotros? Pues para poder desarrollarse, apoyarse como están, porque algunas, por ejemplo, en maestría, algunas sí están presenciales, otras están virtuales, otras están en híbrido. O sea, es así como que una cosa muy loca, muy loca. Creo que lo saben que yo trabajo acá, colaboro con el gobierno del Estado de México,
Y así está la circunstancia. Acá acaba de salir un bando municipal donde si no traes bien puesto el cubrebocas, te van a multar, te van a encarcelar o te van a hacer trabajo social. Entonces, son como cosas que tendríamos sí que preguntar cuáles son las circunstancias de las personas con las que estamos, para de esa manera poder exigir, si quieren la palabra, me atrevo a decir, poder exigir lo básico, lo suficiente para, para que puedan continuar. O sea, Marilena Guerra, creo que la conocen ambos, algún día me dijo, estando yo en servicio social, me dice, no vamos a hacer piedras para que los estudiantes se tropiecen, pero tampoco les vamos a regalar títulos. O sea, yo creo que sí tenemos que reflexionar y valorar cómo estamos haciendo las cosas. Eso es lo que les comparto. Gracias. Gracias, Valentín. Bueno, antes me gustaría escuchar si Ramiro tiene algo que decir. Te quería hacer una pregunta rapidísimo. ¿Cuándo ingresaste, Ramiro? Sí. No está tu micrófono. Perdón, ahora sí. ¿Me Sí. preguntabas qué? ¿Cuándo ingresaste? En el mes de agosto. Ok, es bien interesante amarrar el reto de amarrar todas estas cosas, porque cuando se llegan a tocar en la historia de la unidad son ocasiones muy aisladas y no nada más es que seamos constantes, sino amarrar un conjunto de cosas sueltas que de verdad están desarticuladas. No es gratuito que si la 096 tiene alguna calidad, pues también tiene algunas deficiencias y vemos que hay muchas desarticulaciones y el reto es amarrar. Bueno, me gustaría muy bien con esta exigencia de lo concreto que acaba de plantear Valentín, aludir a una experiencia muy concreta y para que vean el tamaño de los retos y las cosas que hay que estar amarrando. Sabemos todos que las alumnas no hay una resistencia a conectarse. Claro, también alumnos. Hay resistencia a conectarse, a abrir la cámara. Ujú. También a presentar trabajos. Abrir la cámara ya para empezar, alguna vez les dije, abran su cámara, por favor. Y si eran 6 y 5, 5 de las 6 estaban despeinados, desarreglados. Ajá. Bueno, si a eso añaden de que adormilados y después de que digo con una pose así, miren, así construyan todo el imaginario que hay a partir de ahí hacia el pasado, de dónde viene esa persona, en contexto en donde vive y los años que recorrió en la carrera y la titulación. Piénsenlo así. Y a mí me parece así de así a golpe primero, que son personas que dicen, voy a pasar como pueda. Me parece eso. Voy a pasar como pueda, pero el arreglo personal también implica que no existe ni siquiera un cuidado de entregar un trabajo bonito o la inquietud por entregar un trabajo de calidad. O sea, vámonos con todo el imaginario fuerte, nos vamos con todo el imaginario y entonces podremos tener una imagen más precisa de lo que Valentín bien llamaba prospectiva, porque es diferente de perspectiva. Perspectiva es lo que esperamos. En cambio, prospectiva es lo que está más asegurado de qué nos vamos a dónde vamos a ir. La perspectiva es más fundamentada. Entonces, esta visión de tiempo en este imaginario de este ejemplo de esta alumna es así súper importante porque, pues ya me imagino, personas que tienen que atender el puesto de la familia, de abarrotes o etcétera, personas que difícilmente tienen
2, 3 libros en el librero ahí de junto a la televisión, difícilmente les conocen editoriales, difícilmente les escriben una página, siquiera con inquietudes académicas. Difícilmente un maestro llega, se acerca y ¿cómo vas? O difícilmente ella se acerca y tengo estas dudas, estas preguntas, o difícilmente dicen, voy a ver a los mejores autores, o cuáles son los mejores libros, o las mejores editoriales, o si no eso, las mejores ideas. Difícilmente se preguntan qué es el sentido común, si se puede desarrollar bajo una perspectiva científica el sentido común, el análisis del sentido común. Y vámonos ahí. Entonces es, bueno, ejercito mi práctica y, y pues la trato de mejorar. Y todos los conocimientos que obtienen en las materias que cursan, pues es como esperar nada más, bueno, pues los que caigan, los aplico en mi práctica y el control se va. Ya lo he hablado también esto muchas veces en mis clases. Si yo voy a mis clases con los profes, eh, todos los conocimientos en mi práctica profesional, en mi trabajo, pues saben que los aplique. ¿Y quién creen? ¿Qué creen? Y se los digo bien directamente, Valentín, Luis, Ramiro, se los digo bien directamente. Fui a entrevistarlas ya a 4 o 5 de ellas, 2 eran de la UPN. Les pregunté, en un kinder las entrevisté, adentro del kinder, del preescolar. Les dije, bueno, ya cursaron la pedagógica, ya son egresadas. ¿Cómo están? Y todavía también las que eran de la UNAM, ¿cómo están aplicando aquí los conocimientos que adquirieron allá? En términos de, este, de, de lo que les enseñaron los profesores. Y, pero si les preguntan, no existe nada acerca de atar teoría a la práctica, nada de eso. Entonces, somos muy líricos, vamos a lo que, pues a ver cómo mejoran nuestras prácticas y a lo que podamos. Pero que lo es la teoría y las ideas, no. O sea, está tremendo. Porque siquiera, digamos, de alguna concepción pedagógica, ¿no? ¿Cuántas tienen la idea de lo que es el sistema Montessori, el conocimiento de lo de Freire, Tonucci, ¿no? No, pues de 10 menos de una. Entonces, bueno, eh, ahí están las piezas sueltas, la evidencia de la desarticulación, los retos, y no por decir que es muy grande el problemón, se dice, pues mejor vemos para otra parte, porque eso es lo del avestruz. O sea, miren, esto está grabado. Si tenemos fortuna, siguen discusiones en torno a esto, pero si no, de aquí a 5 años, podemos preguntarle a quien corresponda. Y esto desarticulado se ha atendido en 5 años, podemos preguntar. Y no quisiera que pasara como hace 5 años pasó, y yo dije en una reunión general, ahorita estamos abordando titulación, pero les voy a preguntar en 5 años si en realidad se ha hecho un seguimiento. Uh-huh. Y vamos a ver que en realidad no, que se hace una reunión y después quizá otra, si tenemos suerte, 2, y al 5.º año, pues en realidad no, ningún seguimiento, ningún. La primera se reflexionó en su coyuntura, su contexto, la segunda, si acaso se fue, y la tercera ya ni siquiera existió. Entonces así es igual con este tema. Y yo creo que hay que entenderlo de esta forma. Hay mucha desarticulación y se esfuerza uno por amarrar. Se me hace muy válido el formulario de Valentín,
y sería una propuesta a retomar. La otra propuesta que me gustaría hacer es que cada nuevos ingresos existan esas reflexiones colectivas por parte de nosotros. Y también esas reflexiones colectivas no estén limitadas a un grupo como el de ahorita, ¿no? La idea no es de que nos cerremos ahorita, no, al contrario, todo lo contrario. Por ejemplo, ya ingresan, se hace lo posible por controlar el perfil de los ingresos, como hablaba Luis, mediante exámenes o a ver qué, mediante encuestas, como dice Valentín, pero ya una vez que ya están en primero, no sé si un poquito previo a que ya inicien las clases o ya iniciadas las primeras, pero sí decir entre nosotros, eh, ¿cómo ves a esos alumnos de primer ingreso? A los profesores que tienen a cargo esos grupos, ¿cómo los ven? ¿De dónde vienen? ¿Qué les han preguntado? Para mí es revelador que hemos pasado de una transición de maestras en servicio, profesoras en servicio, cuyo promedio de experiencia es 5 a 10 años, maestras en servicio cuyo promedio es de 5 a 10 años. Y hemos pasado a unos estudiantes que estudiaron ya una carrera técnica, estudiaron contaduría, querían ir a medicina, pero finalmente se decidieron por pedagogía, vienen de la prepa del Estado de México, vienen del CONALEP, vienen de... sí, una amalgama de educación media superior un mundo del cual la verdad no estamos familiarizados, la verdad. Hacemos muchos supuestos. Eh, entonces, si es así, pues ahora ya tenemos un imaginario más preciso, ya sabemos a quién nos estamos dirigiendo, cómo les debemos hablar, las realidades que tenemos que considerar. Pero es bien distinto, pues a nunca preguntarles, nunca saberlo, ya nunca reflexionar entre nosotros. Entonces esa es la segunda propuesta, que no nada más sea de primer ingreso y ya, sino con todo ese imaginario de dónde vienen y quiénes son, estar atento a su formación, a las manifestaciones de, de los cambios que significan para ellos, también para nosotros, de los cambios del estar como estudiante aquí. Entonces, la propuesta va en el sentido de, dentro de la pregunta, ¿qué les parece? ¿Quiénes son? Comentémoslo dentro de esa pregunta, decir cómo están experimentando esas transformaciones, cómo están experimentando su estancia en esta unidad, y si la transformación o la formación que queremos este, eh, tiene realmente impacto o no. Pues son claro, son dos en una, ¿no? ¿Verdad? Pero son bien concretitas, ¿eh? Ajá. Adelante. Sí, Valentín, por favor. Fíjate que en lo personal, Miguel, yo lo que hago, trabajo lo que se llamaría de alguna forma la historia de vida. Entonces, lo que yo les pregunto, y bueno, Gabriel, el doctor Gabriel Alejandro, que tú conoces, un día me cuestionó, pero es que mi formación es como psicólogo. Yo les pregunto quién eres y casi así, redáctame tu historia de vida, lo que tú quieras, ¿no? Lo que quieras expresar. A veces juego con ellos, con ellas y les digo, imagínate, era la oscuridad y llegó la luz, o era el óvulo y el esperma llegó y fecundó. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Deseada, no deseada, deseado, no deseado, cómo fue tu parto, bueno, en este caso, cómo fue que naciste, cómo fue tu embarazo, el embarazo de mamá, lo padeció, eres siete mesina, eres tardía, o sea,
les pregunto y les digo que compartan lo que quieran, como una forma de que se permitan vaciar vaciar lo que traigan, y sobre todo lo manejo en las materias de psicología, de pedagogía, con las maestras lo hice, y de hecho tuve oportunidad de compartir en un congreso en Costa Rica esta experiencia, y, y fíjate que lo hago en términos de, a ver, estabas aquí estabas cuando naciste, y has venido transitando y ahora estás aquí. Y entonces, dependiendo del tiempo, de a lo que se dediquen y hacia dónde vas ahora, qué quieres hacer ahora. Entonces, con eso trato de impulsarles también a que busquen un sentido, que busquen un hacer mejor, un rehacerse mejor, porque sí hay historias fuertes, traumáticas, que me comparten algunas personas, y les digo en corto, voy a charlar con ustedes, y sí han habido personas que se abren, que me comparten cosas. Y bueno, a Gabriel Alejandro me decía, yo lo que hago es el corte académico, en el caso de las maestras, ¿cómo es que llegas a la docencia? O sea, de esta parte de historia de vida, ¿cómo es que llegas a la docencia? Y entonces él trabaja esa parte, incluso se supone que por ahí compartimos un escrito, pero yo lo hago en esos términos, fíjate, Miguel, de decir cómo te has construido y cómo te estás reconstruyendo y cómo, a dónde quieres llegar. Y te decía hace un rato, les decía que pues trabajando acá con chicos de primaria, les manejo así como que la ruta crítica. ¿A dónde quieres llegar? ¿Quién quieres ser? ¿Qué necesitas para llegar? Si estás aquí en quinto, sexto de primaria, ¿qué necesitas para llegar a este proyecto de vida? Entonces, trato de hacerlo de esta manera, Miguel, con la intención de que reflexionen su hoy, su aquí y ahora. Y creo que la circunstancia nos lleva muchísimo ahorita a esta parte de decir, bueno, uno de mis grupos decía, maestro, soy sobreviviente de COVID, mi familia se enfermó, mi familia estuvo mal, murieron tantos o lo que sea, y yo estoy aquí. Ok, qué bueno estás aquí, y que sí, y que sigue, ¿no? Y es como esta forma de buscar impulsar, y yo creo que hay una cosa, Miguel, y te lo voy a decir así, a veces sí, Anabela me lo dijo un día y me regañó, me dice, es que no te puedes quedar con la mediocridad de las maestras, tienes que impulsarlas a que sean más. Y yo creo que sí hemos tenido personas que a lo mejor buscan ser más en términos de ser investigadores, escribir cosas, o sea, hacer algo, trascender en ese sentido. Pero a lo mejor también, yo creo, Miguel, no sé qué opines o qué opinen compañeros, a veces esa trascendencia puede ser hasta en el aquí y el ahora, ¿no? En tu práctica como estudiante, en tu práctica como docente, en que puedas, que te permitas la capacidad de reflexionar y repensar cómo haces las cosas. Yo sí tengo conocidos que han egresado de la licenciatura y sí han logrado puestos, sí han logrado de ser trabajar en particular, ya están en escuela pública, o sea, y yo creo que esa es parte de lo que tendríamos que rescatar también. O sea, esos logros que la 096 ha tenido con sus estudiantes, y decir, aquí está, o sea, aquí está y se puede. Yo creo que sería bueno poder, le llaman prácticas exitosas. Yo creo que podríamos escribir, me atrevo a decirlo, prácticas exitosas de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes. A lo mejor tomar, no sé, ustedes saben hacer eso mejor que yo, un corte de tiempo de decir de esta generación o de este tiempo para acá, ¿qué ha pasado con nuestros egresados? De lo que hemos tenido de licenciatura, de maestría, en dónde están, qué están haciendo. ¿Y por qué no? O sea, decíamos, hay que cacarear el huevo, ¿no? Y si hemos logrado cosas así, excelente. Y también sí, como bien dices, ¿y qué ha pasado con los que no? Para que en ese sentido reorientemos o reorganicemos, y a partir de eso también ser sensibles y actuar en consecuencia de eso. Gracias.
Adelante, si hay otra participación. Miguel, yo solo, bueno, estamos aquí solo 4 personas de 36 profesores que somos en la unidad. Yo solo, pues plantearía que es necesario que este ejercicio pues se abra más, y que en su caso pues vayamos definiendo una agenda de discusión que luego nos permita construir propuestas de acción, ¿no? Eh, a partir del eje del reclutamiento y la permanencia y el seguimiento de los estudiantes en la unidad, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, ya se han comentado varios de ellos, hay muchos elementos sobre los que es necesario poner en perspectiva para reflexionar, para tomar decisiones, para tomar acciones y también para convertirlos pues en ejercicios de reflexión académica más formales que puedan salir hacia las publicaciones, ¿no? Entonces, me parece que estos ejercicios tienen que ir alimentando eh, la reflexión y las conclusiones que vamos haciendo sobre procesos que están en curso, ¿no? Y que nos van dando nuevos y diferentes elementos para comprender la dinámica del proceso educativo, no solo desde el aula, desde la asignatura que se imparte, sino cómo eso está conectado con otros factores hacia afuera, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, pues no agotemos aquí la discusión, ya esbozamos, ya nos escuchamos un rato, pero sí es necesario abrir el espacio para que se incorporen más colegas y podamos generar una dinámica pues mucho más amplia, ¿no? De encuentro y de reflexión colegiada, ¿no? Que ese es el propósito fundamental. Sí, bueno, voy a participar. Con lo que decía Ferrusca, incluso me dieron ganas también de saber la perspectiva de Ramiro y de Luis, o sea, de ustedes dos, porque la mía, en esa perspectiva, me puede legítimamente, es una invitación de Valentina a decir, ¿y ustedes cómo le hacen? Yo recuerdo mucho que cuando le estábamos dando los sábados a las profesoras en servicio, lo primero que me di cuenta es esa dificultad de que agarraron un hilo desde su existencia, desde su ser, agarraron un hilo y no se les olvidará que durante la semana, pues, tenían que tener prendida una vela en el sentido metafórico, de inquietud de que son universitarios y tienen que tener una espina de qué hago esta semana, cómo mejoro, cómo cumplo con ese mi compromiso de ser estudiante, porque se olvidan totalmente en la semana y después el siguiente sábado, pues prácticamente es otro chapuzón y son dos mundos diferentes muy separados. Y ahorita que tenemos a las de preescolares muchísimo, no, tenemos este nuevo perfil a las de escolarizadas, se vuelve muy interesante, porque yo lo que veo también es desarticulación y ojalá me pueda contradecir en esto, pero aunque diario están 5 o 6 horas entre semana, yo veo que ellas mismas no tienen ese ejercicio de lo tienen más desde la sobrevivencia, desgraciadamente. Y entonces está presente la fragmentación. Está presente que una materia va por un lado, otra materia por otra por otra, y las 5 integradas, pues quién sabe. Eh, este ejercicio de reflexión con respecto a las escolarizadas, realmente tiene que ser, como dice Valentín, desde la existencia. ¿Cómo le hago? La última experiencia que me tocó fue muy gratificante porque
Y no es por echarme flores ni decir que todo bien acá, porque también hay retos. Les digo, miren, los niños vulnerables hay problemas. Y lo entienden rápido, entienden rápido que hay problemas con los maltratos a los niños, etcétera, etcétera. Entienden rápido también lo que es ser líderes de sus comunidades. O sea, llegar a sus existencias no es tan difícil. Lo difícil es que realmente a partir de ahí hagan un compromiso a largo plazo. Y ahí es donde tenemos que hacernos las preguntas. ¿Cómo le haces, Luis y Ramiro, para esos compromisos a largo plazo, sembrar? Porque estoy seguro que si le preguntamos a todos y cada uno de los maestros, tienen sus propias prácticas. Y ahorita ya estamos ejerciendo lo que se llama investigación-acción un poco, que es aprender entre maestros, ¿no? Pero yo, y estoy seguro que no es sermón, ¿no? Los de ustedes dos. Porque sermón es deben es regañarlas, ¿no? Y un discurso de deben ser así y deben ser así. No, sencillo. En mi caso les digo, está esta realidad urgente, tan lastimosa de los niños vulnerables, y a ver, no, pues ahí se descosen en compromisos. Pero a largo plazo, ¿verdad? Y encuentra unas cosas que donde sí hay ciertas posibilidades de que a largo plazo. Pero ahí me gustaría, con esa pregunta, y no sé, independientemente si la contestan rápido, como quieran, ¿no? Pero para enriquecer un poquito, les preguntaría, Ramiro, concretamente te preguntaría, en este corto tiempo que tienes, ¿cómo es tu práctica de sembrarles compromiso en el largo plazo a ellas? Yo creo que he estado ahorita que escucho y todo, para mí, siempre ha sido el compromiso total para lo que yo hago. Tengo mucho tiempo trabajando en educación en otras instituciones a otro nivel, pero también en atención, comentaba, atención a víctimas. Y si entro a algo, me comprometo al 100%, o sea, mi compromiso es total, siempre averiguar más, saber más y saber hacia dónde se dirige. Me hacía pensar ahorita lo que comentaban, dos cosas que me hacen reflexionar. Dos cosas, una de ellas es, primero, expresamos, decimos más o menos hacia dónde dirigimos, cuál es la experiencia que se tiene, cuál sería una prospectiva, pero también la pregunta sería para nosotros, ¿estamos dispuestos? Y suena extraña la pregunta, y es una aseveración, ¿estamos dispuestos a escucharnos? Realmente a compartir la experiencia de escucharnos, porque muchas veces sí, oímos al otro pero no lo escuchamos, simplemente dejamos que transite y ya está bien, está padre, hasta ahí nos quedamos, pero que también nos transforma a nosotros, o sea, como esa práctica que queremos hacer, que queremos fomentar para con los alumnos o con las alumnas, y tratar de ver qué tanto nos llega y nos hace transformarnos a nosotros en el momento de estar reflexionando para visualizarlo y tratar de entender cómo va la discursividad. La pregunta es específica si hay un compromiso. Por mi parte, si es un compromiso, para mí se me hace importante eso. Fundamentalmente no hago ninguna acción que no sea comprometida, no me gusta, porque tengo una vida y es la única. Y en esa vida creo que lo más importante es trascender, y trascender para dejar algo, y para ayudar y transformar. Si se puede hacer algo, que bueno, si yo me transformo, mejor aún. Eso es lo que más me interesa, que pueda transformar para transformarnos. Básicamente sería por ahí mi comentario. Combina con el lema de la UPN lo que dice Ramiro. ¿Perdón? Tu comentario combina con el lema de la UPN. Ok. Que es algo que en los exámenes profesionales les he hecho a las sustentantes, a los sustentantes. Ajá. ¿Cómo se llama el lema de la UPN? ¿Cómo dice? Y he tenido oportunidad de entrevistar a aspirantes
a docentes de la UPN y lo primero que les pregunto es ese, ¿qué dice el lema de la UPN? Y si no se lo saben, les digo, ¿qué crees? Vas para atrás, porque como estudiante, si no sabes a dónde ingresas, a qué universidad ingresas, no. Y si quieres trabajar aquí, si no sabes el lema, menos. ¿Sí te sabías el lema tú desde antes o lo estás aprendiendo? Bueno, Aquí seguimos, Miguel. Yo quiero hacer un último comentario porque tengo que salir a hacer un sí, trámite. Mira, yo tengo pues ya 20 y pico de años de experiencia docente a nivel universitario y de estos 25 años lo que podría decir en relación a la manera como voy creando vínculos con los estudiantes es que prefiero siempre trabajar con los estudiantes de nuevo ingreso, ¿no? En particular, los últimos años me ha tocado atender grupo de nuevo ingreso en pedagogía, en la unidad, y a mí me gusta mucho reflexionar junto con ellos sobre, sobre, la, sobre la riqueza, sobre la importancia de recuperar el horizonte de lectura, ¿no? Como una alternativa esencial, ¿no? Para el aprendizaje y para el descubrimiento, ¿no? La mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso llegan a la universidad con un gran desapego hacia la lectura, ¿no? Las generaciones más jóvenes, como sabemos, pues están más vinculadas a la dinámica de la tecnología, del instante, ¿no? De la banalidad, por decirlo de alguna manera, y les cuesta mucho trabajo conectarse con un discurso más amplio, más consistente y más especializado, ¿no? En el que empiezan a reconocer un montón de términos y palabras que muchas veces en su vida habían oído, ¿no? Entonces, para la estudiante de nuevo ingreso, este contacto con una literatura especializada eh, genera resistencias por un lado, pero por el otro también va creando como grandes expectativas, ¿no? Grandes disposiciones de que efectivamente pues la lectura nos abre muchos horizontes de aprendizaje. Y entonces trabajar con el grupo de primer semestre en el periodo anterior, en 2021 21-1, el último del año, fue importante porque no solo había en el grupo una convergencia de edades y perfiles diferenciados, sino que pudieron, me parece, a lo largo del curso que a mí me tocó impartir, que era el de filosofía de la educación, pues reconocer, ¿no? Reconocer que hay mucho camino por recorrer y que se requieren muchas disposiciones para acercarse a la lectura, ¿no? Y darle la vuelta pues a la flojera, a la rapidez, al ahí se va, al de pues hay medio leo, ¿no? Y pues la inercia va a permitir que termine el curso y a lo mejor hasta saco buena calificación, ¿no? Sino involucrarse realmente con las distintas propuestas de lecturas, ¿no? Que vamos poniendo en las sesiones de clase y a partir de ahí, bueno, pues reconocer
el valor de la lectura, ¿no? Ya la discusión más disciplinada, bueno, va desarrollándose, ¿no? A medida que ellos se ven involucrados, ¿no? En un diálogo con nuevos contenidos, con nuevas ideas, con nuevos conceptos. Y creo que si mantenemos en ellos esta alta expectativa a lo largo de los diferentes cursos, ¿no? Y no solo apelar al asunto formal, burocrático, digamos, ¿no? De la tarea, del trabajo, ¿no? De las entregas a tiempo, sino de ir generando una cultura del apego, ¿no? A la buena lectura y a aprovechar pues todo ese conjunto de ideas que se desarrollan en los materiales que ellos van leyendo. Por supuesto, también en el propio proceso, bueno, pues van creando una nueva disciplina, ¿no? Muchos reconocen y lo dicen abiertamente, bueno, pues es que yo no leía, ¿no? No estaba acostumbrado a tener una disciplina que ahora, bueno, pues la tenemos que hacer casi de manera obligada, pero entonces de lo que se trata es que ese sentimiento de obligación, ¿no? Se vaya transformando en un apego, ¿no? En donde el gusto y el placer vayan eh, conectando y desarrollando más las propias capacidades de unos más que otros siempre, ¿no? Porque el estudiante a veces se tarda un poco más en conectarse, pero creo que por eso el trabajo de inducción, digamos, una vez que han sido reclutados, pues es muy importante para poner en perspectiva cuáles son las habilidades y cuáles son las acciones que ellos tienen que poner en desarrollo para, no solo para permanecer y acreditar y sacar 9 o 10 u 8, sino para permanecer en un horizonte de formación profesional que abre perspectiva de muchas cosas, ¿no? No solo de acreditar las materias del semestre y llevar buen promedio, ¿no? Sino de ir cuidando, de ir procurando atender de manera muy clara este proceso de la formación, ¿no? De la formación personal, de la formación individual en un sentido, pero también de algo que se comparte en un proceso grupal, ¿no? Y en interacción con el profesor. Entonces me parece que hay muchos elementos, ¿no? Ya con el estudiante de los semestres más avanzados, a veces se batalla un poco más porque pues algunos de ellos van como extrañamente, van como limitándose, como restringiéndose, ¿no? Se van haciendo, si se me permite la expresión, un poco mañosos, ¿no? Ya calculan porque conocen al maestro y entonces saben que a lo mejor sin esforzarse mucho van a obtener una buena calificación, ¿no? Entonces, el estudiante de la segunda etapa de la carrera se vuelve más calculador y a veces perdemos, ¿no? Esta perspectiva de arranque, es decir, que inicia en los primeros semestres y quizá sin darnos cuenta nosotros mismos vamos propiciando esta lógica más de los rendimientos, ¿no? En un sentido a veces muy cuantitativo, ¿no? A partir de las dinámicas de evaluación, ¿no? Y entonces, pues los propios estudiantes van como limitándose. Digo, siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay pues alumnos destacados, ¿no? Que están bien conectados de principio a fin, pero en el proceso pues hay que ir lidiando con toda esta variedad de posicionamientos, ¿no? Al respecto de la manera como van afrontando ellos su proceso de formación, ¿no? Entonces, yo pues dejaría hasta ahí mi participación. Sí, gracias. Ya para ir cerrando, este,
este proceso de conexión del que hablas, a nivel colectivo, es muy, muy rico platicarlo, ¿no? Este, ya, existe desde escucharlos a ellos, tal cual son, con sus contextos y la forma de que se manifiestan, etcétera, hasta la otra parte, la académica. Yo apenas ayer me enteré, bueno, ¿por qué existen estas contradicciones? Si tenemos 2000 años de cultura griega y no llega todavía a las luces, como valga la metáfora, como dice Valentín, todavía no llegan las luces. Y apenas antier me acabo de enterar que la metáfora de Ulises amarrado y sus remeros con tapones en los oídos para no escuchar a la sirena se refiere precisamente a la sirena de la razón, pero de logos así, que ha puesto más bárbara a esta sociedad, como que la misma razón ha puesto bárbara a esta sociedad. Pues sí, no nada más existe esa parte del saber académico estricto desde arriba, sí, hace falta también las humanidades, el escucharlos también es parte de esa conectar las diferentes cosmovisiones que tengamos recuperadas de la filosofía, la pedagogía, la sociología, la política, conectar también con el saber de ellos. Pero vaya, todos sabemos que de una u otra forma, todos nosotros lo hacemos, no nada más nosotros cuatro, los otros 30 profesores de la unidad también lo hacen a su manera, pero ya empezarnos a escuchar, a saber cómo somos en este sentido, yo creo que parece algo valioso, algo muy valioso. Entonces, curso de inducción, diría que es esos cursos de inducción. Eh, la otra, en colegiados, nos cuestionemos cómo ven a los nuevos ingresados, amén de que también se haga algo en el proceso de admisión o algo previo, que ya ahí es la parte de seguir encuestas. Esta es la tercera. La primera, inducción. La segunda, el colegiado que esté atento. La tercera, el formulario Google. Y la cuarta, pues estas investigaciones que hace falta saber sobre sus contextos, en qué zona viven, a qué se dedican, etcétera, ya sea cuantitativo o cualitativo. Pues ahí están. Entonces, espero que en marzo podamos hacer otra sesión. Digo, ahorita no, los ingresados creo que son de Lini, escolarizadas. Sí, una pregunta, Jessica. ¿Nuevos ingresos de qué carrera son? No tenemos ingresos de nuevos ingresos de pedagogía, No, porque los ingresaron el año pasado en septiembre. Hasta agosto, Miguel, los hasta nuevos agosto. ingresos son... Sí, de Lini nada más. Nada más de Lini. Hasta agosto. Pero eso nos da una buena oportunidad para analizar en estos 2 meses. Espero darles la información. Pues, por ejemplo, no se ha hecho ejercicio de dónde vienen, ¿no? Vamos entonces a sacar esa información también con el apoyo administrativo, pues de los datos duros, de qué zonas, a qué se dedican sus papás, a qué se dedican ellos, de qué escuelas vienen, ¿verdad? Tener un mapa, unas estadísticas. Pues esas son las 4, y pues es una agenda que pues voy a estar organizando en este tiempo, y vamos a ver cómo seguimos de aquí a 2 meses con esto, tratando de darle seguimiento y sobre todo retroalimentaciones de esto, ¿no? Que no quede aquí, sino se difunda estas reflexiones y también los productos a los que estemos llegando. Bueno, esa es la expectativa y pues compromisos pequeñitos, que parecen pequeñitos, pero en realidad son grandes, porque esperan ser no nada más sistemáticos, sino constantes, o sea, articuladores. Ahí los dejo, si hay algo más adelante. No, pues. Yo sí, Miguel, un favor, ahora sí que había la forma de contactarse. Yo inicio clase el próximo lunes, ya con un grupo de sexto,
pero obviamente no tengo los datos de los grupos. Para poder contactarme, tengo 3 grupos de segundo, cuarto y sexto. Entonces había un chat o si nos pudieras enviar la lista para los correos o algún teléfono, y sobre todo creo que había un grupo de jefas de grupo, algo así, o contactos de grupo, para que de esta manera podamos ya enviar las ligas para conectarnos la próxima semana, por favor. Sí, pásame tus 3 grupos, porfa. Ok, yo inicio el próximo lunes con un grupo de sexto semestre, es de psicología, con la materia de educación inclusiva. De hecho, perdón, ya hice mi video que pediste, pero no supe en dónde enviarlo. Mi Telegram, Mau. Ok, te lo envío. Okay, y mándame también estos 3 grupos, sus claves. Claro. Por WhatsApp. Bueno, también puede ser por Mau, como quieras, o por WhatsApp. Ok, te los envío en un ratito. Bueno. Sí, entonces, para que por favor podamos tener, pueda yo, por lo menos hablo por mí, tener la forma de iniciar y contactarme y enviarles ligas y todo esto. Por favor. Bueno. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pues estamos al pendiente y en contacto para esta agenda, para cumplir. Muchas gracias. Buen ejercicio. Hasta pronto, nos seguimos viendo. Buenas tardes, que estén bien. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.